Entre 1683 y 1834, los europeos construyeron en la península de Baja California un total de 60 sitios misionales desde el extremo sur hasta el norte de lo que hoy es el estado norteamericano de California en los Estados Unidos. Hoy, 341 años después, en Cronos hemos querido presentarles un análisis de este proceso histórico y su influencia cultural en la definición de una identidad peninsular en voz de los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia en los estados de Baja California y Baja California Sur, el antropólogo Jaime Vélez Storey y el arqueólogo Alfredo Feria Cuevas. Se trata de una serie de 4 programas complementados con un capítulo dedicado a la comunidad de Loreto, sede de la primera misión, Nuestra Señora de Loreto, la capital inicial del proyecto misionero, y para finalizar, la entrevista con el investigador español Miguel Ángel Sorroche Cuerva, quien aporta una interesante perspectiva sobre este extraordinario patrimonio cultural. Iniciamos. Síguenos en nuestras redes sociales Cronos MX para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y contenido exclusivo. Recuerda que cada sábado, a partir de las 5 de la tarde, estrenamos un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en disfrutar de cada nuevo episodio. Bueno, yo le podría decir que a grandes rasgos, desde el punto de vista histórico, antropológico, arqueológico, pues el patrimonio en Baja California, el patrimonio histórico y cultural, se divide en 2 segmentos. La parte que le corresponde a la arqueología prehistórica, relacionada con los primeros pobladores, no solo en la península, sino en el continente, nuestro continente americano. Y la otra parte, algunos de estos grupos obviamente sobrevivieron al periodo del contacto con la expansión española. Y la otra parte sería la parte novohispana, la parte de las misiones que empezó a fines del siglo XVII, en 1693, con las primeras misiones jesuitas. Cubrió esa última fase del siglo XVII, el XVIII, y culmina casi a mediados del siglo XIX. Esas serían los 2 grandes segmentos en donde podríamos hablar de patrimonio. Ahora, ¿qué tiene la primera parte, el primer segmento? Bueno, básicamente, como dije, tiene sitios arqueológicos de los primeros pobladores a la península y al continente, y de los grupos nómadas que sobrevivieron, se adaptaron con gran dificultad y gran esfuerzo a la vida muy difícil, ¿no? Sobre todo por los climas extremosos de la península. Y estoy hablando de la península desde Cabo San Lucas hasta, digamos, la frontera actual con los Estados Unidos y con el estado de California, ¿no? En Baja California Sur, lo que hoy es Baja California Sur, sobrevivieron al contacto guaycuras, pericús, que estaban al sur de la península. Había un grupo pequeño, Monkey se le denominó, en las inmediaciones de Loreto, y el grupo Cochimí, que de Loreto hacia el paralelo 28 y más, ellos pues tuvieron casi media península, ¿no? Cochimís. Estos grupos, digamos, posiblemente se me escape uno, pero son los principales en la parte sur. En la parte de la actual Baja California, pues los que conocemos, Cucapac, Quiligua, Cumiay, Paypay, y los Paypás tienen una variante que se reconoce, pequeña, ¿no? Pero, digamos, son el grupo Cucapá, porque tienen un mismo tronco lingüístico, es un tronco común, ¿no? Que arribaron a la península, pues hará unos 2000 años, más o menos, procedentes del actual territorio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos grupos, digamos, vivieron el contacto y las consecuencias del contacto con los misioneros.
Hablando de la parte arqueológica, se habría de mencionar una gran cantidad de concheros, de campamentos temporales, semitemporales, etcétera, no solo a lo largo de la península, a lo largo y ancho de la península, porque son grupos, estamos hablando de grupos que se movieron de la costa al desierto, del desierto a la montaña y de las sierras y montañas a la otra costa, ¿no? Hablaba yo de la gran capacidad de adaptación porque todos conocemos el clima de la península, un clima muy difícil, ¿no? Los grupos indígenas de Baja California Sur prácticamente se extinguieron a consecuencia del contacto. Podemos hablar que hubo cochimís hasta principios del siglo XIX, y algunos pudieron haber sobrevivido, pequeños grupos o familias más bien, en los primeros años del siglo XX. A lo largo del XIX quizá los primeros años del siglo XX, pero no más. Básicamente entraron en un proceso de extinción los de Baja California Sur en su totalidad a consecuencia del contacto, ¿no? ¿Alguna idea de qué tantos pobladores ocupaban esa parte de la península? Bueno, eran varios miles de pobladores. Es muy difícil establecer, digamos, con precisión una cantidad precisa o exacta. Sería, digamos, que muy aventurado, ¿no?, decir una cantidad. ¿Por qué? Porque realmente los registros empezaron justo con los libros de los misioneros. Es decir, nosotros sabemos de las defunciones por epidemias, etcétera, que fue un hecho real, histórico, que diezmó. Pero me gustaría precisar que la debacle fue para los dos bandos, digamos, ¿no? Obviamente la más catastrófica desde el punto de vista humano fue para la población nativa, para los indígenas que estaban aquí, porque ellos entraron en proceso de extinción. Pero me refiero a que por la parte novohispana, por la parte de los misioneros, también el proyecto terminó en un fracaso. Y terminó en un fracaso en gran medida porque ellos diezmaron a esta población. Entonces, si las misiones llevaban libros, ¿no?, de nacimientos, de bautizos, de defunciones, pues los historiadores tienen elementos para hablar, ¿no?, del impacto de las pandemias, ¿no?, en su momento, de las consecuencias, de la mortandad, porque ahí están los registros de defunciones. Pero eso, digamos, podría proporcionarnos datos más precisos. Hablar de un total de la población indígena, yo no me aventuraría, ¿no?, a esto. No sabemos, nadie se propuso el contarlos, ¿no?, hacer un censo, pero estamos hablando de grupos, una población tasada en miles y miles de personas. Si se ha hecho alguna investigación, por ejemplo, específicamente en el lugar que permite identificar restos humanos, o si es que han llegado o ha habido un proyecto específico para eso, porque no, hasta donde yo sé, no. El Centro INAH Baja California tiene 37 años. Yo asumí la dirección del centro en 2019. Llevo 5 años como director y yo no he tenido noticias de que específicamente en San Borja se hayan hecho investigaciones por parte de arqueólogos y antropólogos físicos, ¿no?, para detectar, digamos, estos restos de las consecuencias de la pandemia, la mortandad, etcétera, en algún determinado momento del tiempo de la existencia de esa misión específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas muy alejadas. San Borja está totalmente aislada en el desierto central. No hay un centro de población, ¿no? No todas las misiones desarrollaron a su alrededor ranchos, rancherías, localidades, poblaciones permanentes, ¿no? Y las que desarrollaron poblaciones, pues fueron poblaciones, núcleos muy pequeños.
Entonces, por lo mismo, en el caso específico de San Borja, es muy caro hacer exploraciones, excavaciones, investigaciones arqueológicas, ¿no? Hay que trasladarse al sitio, hay que llevar todo el equipo de investigación, etcétera, y permanecer ahí, con lo que implica en términos de abastecimientos, etcétera, etcétera. Obviamente nos encantaría hacerlo. Sería muy interesante y muy ilustrativo de esto que usted pregunta, pero con el tiempo. El mayor impacto de aquella ocupación y dominación me parece que sigue siendo allá al sur de la península. Si no me equivoco, usted me dirá. Digamos que es la porción geográfica donde mejor se consolidó la iniciativa misional, digamos, ¿no? Toda la península era lo que la geografía política denomina geografía de expansión o territorios de expansión, en el sentido incluso pues de conquista, ¿no? Y en ese sentido, pues el reino español pues tenía ciertas amenazas, digamos, ¿no? Tanto Rusia, Inglaterra, etcétera, holandeses, cualquiera que tuviera la capacidad de llegar y establecerse y no tomar las porciones del continente americano que pudiera tomar. Quizá lo interesante de la historia misional es que nos permite ver las etapas, ¿no? Porque no fue una sola orden misional la que llegó. Los primeros en llegar fueron los jesuitas, como decía, en 1693, y básicamente con dos misiones, San Bruno y Loreto. Y se movieron de ahí tanto al sur, hacia Los Cabos, como pues un poco hacia el norte, pero eso fue un proceso más lento, ¿no? Pero los jesuitas, bueno, como sabemos, a fines del siglo XVIII fueron expulsados, o en la segunda mitad, ¿no? del siglo XVIII fueron expulsados del continente. A ellos les sucedieron los franciscanos, la orden de los franciscanos, que le dieron continuidad a esta primera etapa de los jesuitas, pero ellos estuvieron muy poco acá. En realidad estuvieron escasos 6 años y dirigieron sus intereses a lo que se denominó Alta California, porque tanto para jesuitas como para franciscanos y después dominicos, la empresa fue una empresa muy difícil. Todos sabemos lo que es la geografía. Dependían de los oasis, de lugares donde hubiera agua, dependían también de que realmente entraran en contacto con la población nativa en el sentido de apoyarse en ellos y tratar de realizar la misión evangelizadora, que no siempre fue fácil. ¿Por qué? No fue fácil porque si hablamos de grupos nómadas que están en constante movimiento y tienen rutas de movimiento preestablecidas en función de la recolección, de la cacería, de la pesca y sobre todo de la existencia de agua, porque las rutas nomádicas se trazan así. Bueno, se trata de grupos que son muy celosos de factores humanos que alteren esas rutas, ¿no? Entonces, a la llegada de los españoles, pues obviamente los misioneros buscaban los oasis con agua para instalar ahí las misiones, y por lo tanto la población nativa veía esto como una agresión, porque estaban tomando sus lugares de abastecimiento, que para ellos eran vitales, esencialmente vitales. Entonces, por eso tienden a ser agresivos, ¿no? Con los extranjeros. Y son agresivos incluso entre los distintos grupos étnicos que más o menos tienen fronteras interétnicas configuradas y respetadas o no, pero establecidas
mediante ciertos acuerdos, quizá, o no. Y entonces pueden estar en un estado permanente de guerra porque algunos reclaman lo que el otro también, etcétera, en cuanto a recursos, ¿no? Entonces tienden a ser grupos guerreros, ¿no? También de cazadores guerreros. Lo cierto es que, en efecto, la parte sur de la península, lo que hoy es el estado de Baja California Sur, logró construir pues, casi la mayoría de sus misiones de cantera, de piedra, ¿no? Logró crear ciertos polos de desarrollo no de acuerdo a las expectativas del reino de la Nueva España, ¿no? Porque se buscaba sobre todo pues, recursos mineros, oro y plata, que eso garantizaba un desarrollo, era un potencializador de desarrollo en sus términos y en su época. Los franciscanos consolidaron solo 2 misiones en cantera en lo que hoy es nuestro estado, Santa Gertrudis y San Borja. De adobe las convirtieron en cantera, pero fue esa, y crearon otra más, nada más una misión más hacia el norte, Belicatá, San Fernando, si la memoria no me falla, San Fernando, Belicatá, y nada más, y se fueron de aquí. Y todas las misiones posteriores a esto que construyeron los dominicos fueron en adobe, ¿no? Fueron misiones de adobe, todas las que nosotros ahora habitamos, por decirlo así, o los territorios, ¿no? Desde el Descanso, San Miguel de la Frontera, Guadalupe, Santo Tomás, San Vicente, Santo Domingo, el Rosario, etcétera. Todas estas misiones del paralelo hacia arriba, exceptuando, como dije, Santa Gertrudis y San Borja, fueron construidas en adobe. Entonces, al ser abandonadas las misiones, porque México cambió políticamente, ¿no? A la vuelta del siglo XVIII-XIX, y a lo largo del siglo XIX, pero en ese cambio del XVIII al XIX, las misiones empezaron a ser abandonadas, ¿no? Y al quedar expuestos al medio ambiente, a la intemperie, a las inclemencias climáticas y siendo de adobe, pues poco a poco se fueron derrumbando, ¿no? Las pocas que salvaron, que conservaron, digamos, paredes hasta el siglo XIX, XX, y que son las que nosotros hemos intervenido en labores de conservación, de preservación. Bueno, pues fueron misiones que tenían ciertos núcleos de población por ahí, y estos pobladores, vaqueros, rancheros, etcétera, pues se dedicaron a cuidarlas y conservarlas, pero a la larga todas esas se vinieron abajo, ¿no? Solo quedaron vestigios, en algunas no hay paredes, pero si se hace arqueología histórica podrían sondearse las estructuras, podrían hacerse proyectos muy interesantes para recuperar la arquitectura, el diseño arquitectónico de las misiones y con ello la funcionalidad de las misiones, ¿no? Cómo estaban organizadas, cómo estaban distribuidos los espacios, dónde estaban las cocinas, dónde estaban los corrales, dónde estaban las acequias, dónde estaban los canales, dónde estaba el panteón, dónde estaban las zonas de cultivo, si las tenían, etcétera. Y eso históricamente te permite ser más ilustrativo en cuanto a la historia de Baja California, darle una historia mucho más explícita a la población, a los niños, en la educación, ¿no? Incorporar estos datos, esta información a la pedagogía histórica del estado de Baja California, porque también puedes decir quiénes vivían en las misiones, ¿no? Además de los misioneros, soldados, artesanos, vaqueros, mineros en algunos casos, pues que eran estratégicos, ¿no? Y entonces a partir de maquetas, de cédulas informativas, nosotros podríamos ilustrar, ¿no? Cómo funcionaban las misiones
¿Y por qué, volviendo a tu pregunta, por qué se consolidaron mucho más en la parte sur, ¿no? Que en el actual estado de Baja California, ¿no? Que, como te digo, fueron abandonadas. Cuando yo decía que también los misioneros fracasaron, es que realmente nunca lograron incorporar, digamos, evangelizar a la población indígena. Esos grupos nómadas, además de ariscos, eran grupos muy difíciles de adaptar a la vida sedentaria, ¿no? Difíciles al grado de que en ciertos casos era imposible. Después de una vida milenaria así, pues de la noche a la mañana te vas a quedar aquí y aquí vas a dormir y aquí vas a vivir y vas a comer esto, etcétera, y te vas a olvidar de tus actividades cazadoras, recolectoras, pescadoras, etcétera. Es mucho, muy difícil. Regresamos. A ellos los podía mover la temporada de la pitaya o cualquier fruto que se diera en el desierto y se iban allá y desaparecían durante semanas, ¿no? O meses, dependiendo, ¿no? Que fueran a recolectar. Y ellos sabían de estas temporadas y se movían en función de eso. Entonces, para los misioneros fue una empresa muy difícil, admirable en muchos aspectos. Entonces fue un proyecto que nunca terminó de cuajar, nunca terminó de realizar. No, digamos que fue un gran intento, le podríamos llamar colosal, ¿no? Pero nunca terminó de cuajar. Máxime si estás extinguiendo en la empresa a la población nativa a la que quieres civilizar, ponle entre comillas, ¿no? Catequizar, no convertir, y si no tienes condiciones para volverlas sedentarias, ¿no? Es muy interesante comparar lo que pasó en Baja California, nuestra península, con lo que pasó del lado continental en Sonora, por ejemplo, ¿no? Que ahí hubo enfrentamientos y batallas sangrientas una tras otra, muchas, con yaquis y seris y mayos, etcétera, porque las condiciones eran otras. Allá sí tenían ríos y había tierras de cultivo, había buena minería, etcétera, y las poblaciones de allá no eran permanentemente nómadas, no dependían tanto, ¿no? del sistema nomádico. Eran poblaciones también cazadoras que se podían establecer si tienes esos grandes ríos, ¿no? Entonces en Sinaloa, Sonora, es otra historia, es quizá una historia de contacto más violento. Ahora también, por la parte evangelizadora, también tuvo sus triunfos. Ahí sí, digamos, lograron evangelizar a grupos numerosos que se convirtieron, se bautizaron y aceptaron vivir, ¿no? alrededor de las misiones y en nuevos centros de población. Además eran grupos, los indígenas, mucho más numerosos allá. Entonces, en Baja California, lo cierto, como dijiste, nunca terminó de cuajar, al grado de que terminaron en el abandono. Pero fue más factible recuperar, ¿no? las construidas en cantera, y en la medida en que la Iglesia Católica, una vez la independencia de México, las podía usar, pues ahí se conservaron las misas, la fiesta del Santo Patrón, y eso implica tradiciones, implica cantos, música, bailes, comidas colectivas, ¿no? reuniones, fiestas, etcétera, ¿no? que ahora son parte de la historia de Baja California. Es parte como la música, historia, patrimonio intangible, ¿no? Porque ahí están y se conservan cantos en las misiones de San Javier y San Ignacio y todo eso. Y los pobladores de ahí, pues, nativos, los usan y todo, y los usan en la iglesia, igual que se conservó la tradición o la actividad de los vaqueros
y por lo tanto la tradición de los vaqueros. Digo, vaquerías muy especiales porque por las condiciones del terreno, pero se conservaron. Entonces, hace rato que hablaba de la vida de las misiones, sería interesante investigar qué tipo de cultivos se introdujeron, cuáles fracasaron, por qué, etcétera, ¿no? Y qué se quedó acá. Entonces, todo en aras de tener una visión más integral, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos políticas medioambientales, ¿no? Que buscan proteger los impactos, sobre todo humanos en el medio ambiente. Tenemos la reserva de la biosfera del Vizcaíno, la reserva del desierto de los Cirios, etcétera. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es muy especial aquí en la península, ¿no? Y se sabe. Entonces, si nosotros unimos los esfuerzos con estas entidades que están cuidando estos aspectos y a la vez hablamos de cómo era la vida de las misiones y cómo era la vida de la población aborigen, ¿no? Y qué tanto vivían en armonía con el medio ambiente, etcétera, podemos dar una visión integral históricamente, medioambientalmente hablando. El archivo, el estado de Baja California tiene archivo histórico, el estado de Baja California Sur tiene un archivo histórico también. La UABC, la Universidad del Estado, tiene un instituto de investigaciones históricas. Ustedes conocen al fundador, a David Piñeira, etcétera. Entonces, para esto deberíamos unir esfuerzos entre el gobierno del estado de Baja California Sur, el gobierno de Baja California, delegaciones municipales, los municipios del estado, de los dos estados, todas las entidades federales a las que nos competen, a nosotros la parte histórica, arqueológica, cultural, etcétera. Y pensar en, ¿por qué no?, crear un gran equipo de trabajo en aras de la recuperación y de la valoración de este patrimonio histórico y cultural del Estado, ¿no? El Camino Real Misionero es un itinerario cultural, histórico, ¿no? Que se extiende hasta la Alta California, allá por la bahía de San Francisco. Entonces vale mucho la pena, ¿no? Que trabajando en equipo, además con ejidatarios, propietarios privados, etcétera, rancheros, ¿no?, que están ahí, pudiéramos rescatar, ¿no?, la historia de esta línea histórica y cultural, ¿no? Aunque no tengan paredes, ya algunas misiones son marcas de tierra, tienen un simbolismo que nosotros podríamos potenciar, no solo como un simbolismo histórico, sino como parte de una pedagogía, ¿no?, en la historia del estado de Baja California. ¿Porque está usted hablando de un megaproyecto? Sí, claro. Me gusta verlo así. No se ha intentado, que yo sepa. En eso estamos. Sí. Hay que coordinar muchos esfuerzos. El proyecto del Camino Real Misionero lo estamos apenas retomando, y lo estamos retomando con algunas entidades de los Estados Unidos. A partir de 2016, 17, 18, ¿no? Que se integró por primera vez una propuesta a la lista indicativa de la UNESCO, que es una especie de antepropuesta o anteproyecto, ¿no? Porque la lista indicativa de la UNESCO te pide de qué estás hablando, ¿no? O sea, ¿qué es eso de las misiones? ¿Cuántas son? ¿Dónde están? Etcétera. ¿De qué temporalidad estás hablando? En este caso, 1693, 1834, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo están las misiones? ¿Están conservadas? ¿Están destruidas? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Qué tanto las que sí? ¿Qué tanto las que no? Etcétera, etcétera. Y la propuesta que se hizo en estos años antes de 2020, se trabajó en California, en Estados Unidos,
con el Departamento de Parques y Recreación del Estado de California, y tengo entendido que con una oficina de Estado para patrimonio histórico, ¿no? Pero bueno, la propuesta se detuvo porque durante el gobierno de Donald Trump, su gobierno tuvo un conflicto con la UNESCO, ¿no? Un conflicto de origen político, porque la UNESCO le dio un asiento a la delegación palestina, y esto provocó una protesta del Estado de Israel, porque darle un asiento a una delegación palestina implicaba reconocer casi el Estado palestino, a lo cual se ha negado sistemáticamente Israel, con las consecuencias que estamos viendo en este momento, terribles consecuencias. Y entonces los Estados Unidos, el gobierno de Trump, apoyó la protesta de Israel y amenazaron y advirtieron que se saldrían de la UNESCO, y que se saldrían, esto lo anunciaron en 2018, y que se saldrían, en 2017, y que se saldrían en 2018. Al final se salieron parcialmente, parece, porque tampoco les convenía mucho abandonar totalmente la UNESCO, puesto que ellos tienen patrimonio mundial. Entonces, estos itinerarios culturales, estos caminos, en nuestro caso, en nuestro país, no son nuevos. Aquí existe el Camino Real de Tierra Adentro, desde 2010 tiene declaratoria de la UNESCO. En España está el Camino de Santiago de Compostela. Tengo entendido que en la región andina hay una ruta que antes del contacto con los españoles ya tenía como 6,000 kilómetros, y luego los españoles esa ruta andina la convirtieron en un camino real andino. Regresamos. Porque, como todos sabemos, ahí sí había plata, y muchísima plata, ¿no? El camino real, bueno, nosotros ya cuestionamos la denominación de camino real, lo de real. ¿Por qué? Porque en tiempos novohispanos y durante el reinado español, lo de real se aplicaba a los caminos que realmente movían valores de la corona española, ¿no? Se puede hablar de que el camino misionero en Baja California, en efecto, fue un camino que siguió la traza de estos grupos nómadas, ¿no? Que conocían los sitios de recursos en caza, en pesca, en recolección, etc. Y obviamente eso fue un primer indicio, ¿no? Para los españoles, los misioneros españoles, de hacia dónde se dirigían y por qué, ¿no? Y qué rutas ellos debían seguir, independientemente de que los agrandaran esos caminos, si es que se le puede llamar caminos también, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de veredas, ¿no? No de caminos como los caminos que conducían a Roma, ¿no? Todos aquellos caminos. Aquellos eran caminos hechos y derechos. Pero bueno, se cuestiona la denominación porque más que mover valores, las misiones estaban sobreviviendo y a la larga no lo lograron. Entonces no podemos hablar de que movieran valores, movían todo aquello que elementalmente les permitía sobrevivir. Víveres, ¿no? Cueros, telas, etc. Claro, si nosotros hablamos del galeón de Manila, que venía de las Filipinas a Acapulco, y que eventualmente, legal o ilegalmente, llegó a entrar en contacto con las misiones y supuso un intercambio con los misioneros en telas, en vajillas, cerámica, objetos de cocina, sedas, etcétera, veladoras, todo lo que les servía a los misioneros, o papel, tintas, etcétera. Podemos hablar de que este camino
real misionero de las Californias, o no real, estaba conectado con un camino real continental de la corona española, ¿no? Que unía los continentes. Para empezar, el continente europeo, España, con el continente americano, y con el continente asiático, etcétera, etcétera. Si éramos parte de un camino real intercontinental, pero de eso a que este camino manejara valores, no. Y de que fuera un camino hecho y derecho, pues tampoco. Que siguió las rutas de los aborígenes de la península, sí, también, por supuesto. Este impacto cultural que modificó el estilo de vida de los pueblos originarios, a la larga terminó haciéndolo, ¿no? Sí. Esa parte del impacto sí se quedó. Sí, claro. Y algún incipiente mestizaje, por supuesto, ¿no? Porque aquí se quedaron, luego de la salida de los misioneros, se quedaron soldados, se quedaron funcionarios novohispanos, ¿no? Se quedaron artesanos, se quedaron mineros, esta población blanca, digamos, que eventualmente pudo haber formado familias con grupos, por ejemplo, cochimís, etcétera, o lo que fue quedando de estas poblaciones autóctonas, ¿no? Aquí en la península. Exacto. Y entonces ellos, en efecto, forman parte de ese legado histórico que quedó, ¿no? Como lo que hablábamos, cuestiones culinarias, las vaquerías, los cantos, la música, etcétera, que también es un patrimonio cultural del Estado. Eso es un legado de las misiones, ¿no? Y el catolicismo mismo, por supuesto, ¿no? Que difundieron estos grupos que se fueron quedando aquí. El impacto residual del proyecto misionero. Sí. Esta ilustración que está justo detrás de usted. Descríbanos esto, por favor. Este es el retrato de pobladores de qué época. Sí, esto lo podría asociar a los grupos yumanos que actualmente existen en el estado de Baja California, que mencioné al principio, ¿no? Que tendrán aquí en la región alrededor de 2000 años, pero estos grupos fueron grupos que se sedentarizaron. Como ve, pues desarrollaron la alfarería, tienen cerámica, tienen cestería, cierta vestimenta, construían casitas, refugios, ¿no? Y estaban ya en una simbiosis muy activa con el medio ambiente, ¿no? Cactáceas a las que les cocían, al quitarle las hojas, las cocían en hornos agaveros que sean hechos a base de piedras calientes, ¿no? Así como se preparan las barbacoas y este tipo de guisos, ¿no? Y una vez que se cocían, se comían el corazón del agave, pero ya una vez cocida, digamos que al vapor, desataba una gran cantidad de azúcar, y eso era un gran energético, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de grupos ya tendiendo a la sedentarización, ¿no? Queriendo ser sedentarios o seminómadas, ¿no? Según como se quiera ver, con campamentos ya, si bien temporales, usados, ¿no? Cíclicamente, ¿no? Y reusados cíclicamente, campamentos a los que volvían después de alguna temporada de caza o de recolección en otra región, regresaban a estos campamentos. En el caso de la balsa que está aquí, de Sequoia, las investigaciones arqueológicas de los últimos años, debo decirle que aquí tenemos un equipo de arqueología que trabaja año con año, sobre todo desde 2010 para acá, con arqueólogos de la Universidad de California, ¿no? Y de Oregon, la Universidad Estatal de Oregon y la Universidad Estatal de California,
en la isla de Cedros. Y en la isla de Cedros, estas investigaciones arqueológicas han logrado dataciones de hace 13,000 años. Lo que quiere decir, ¿no?, que se trata de los primeros pobladores al continente, no a la península. Por otra parte, esta balsa que está aquí se ha revalorado con estas investigaciones porque el arqueólogo Matthew DeLauris, ¿no?, que está en la Universidad Estatal de California en San Bernardino, ¿no?, ha estado demostrando en los últimos años que la población al continente americano, en esta parte norte, se dio por mar y se dio siguiendo la costa. De la costa norte se bajó siguiendo la costa de lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, California, Baja California, etc. De esto hay evidencias en Isla de Cedros. Y entonces estas eran las balsas que se utilizaban para eso. Es muy interesante porque además DeLauris ha establecido que hipotéticamente se puede afirmar que estos primeros pobladores salieron de lo que hoy es Japón, la isla de Japón, ¿no? Entonces fue una larga travesía de miles de años, cientos de años, etcétera, ¿no? Entonces esa es la revaloración que podemos hacer de estas pequeñas balsas, ¿no? Nos daban el dato de que habría tal vez unos 250 sitios con manifestaciones gráfico-rupestres. ¿Es el dato más actualizado? Podríamos hablar de 250. Pero pensemos en pues una cantidad de sitios que no se han registrado porque no hemos detectado, etcétera. Hacer prospecciones para la ubicación de estos sitios en la península y en la parte que nos toca, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Hay que incursionar en cañadas, cañones, oquedades, cuevas, etcétera. Hacer un peinado de registro para decir, voy a agotar mis registros de sitios con pinturas rupestres, son empresas prácticamente imposibles, ¿no? Necesitarías muchos recursos económicos, materiales, humanos, etc. Comento esto porque esto también explica que los sitios registrados también es muy difícil abrirlos a la visita pública. Cuesta mucho dinero, hay que llegar ahí, hay que trazar caminos, hay que hacer obras de infraestructura, módulos de recepción de los turistas. Claro, desde el punto de vista del turismo cultural, nos encantaría, nos gustaría mucho. Desde el punto de vista del turismo ecológico, ¿no?, por la simbiosis de estos grupos con el medio ambiente, el uso de los pigmentos naturales, minerales, vegetales, etcétera, que utilizaron los motivos en flora, fauna, etcétera, se vuelven también, ¿no?, parte de un factor educativo, pedagógico, de enseñanza para el turismo cultural y quienes buscan un turismo también ecologista, ¿no?, etcétera. Pero son empresas muy difíciles porque además tienes que tener un sistema de vigilancia, protección, etcétera, etcétera. Entonces, eso será procesos más lentos, etcétera. Nos encantaría, nos gustaría hacerlo, pero requiere inversiones con las que pues, no contamos con los recursos para hacerlos, ¿no? Claro. Y hasta donde usted sabe, ¿cuál es el caso de Baja California del Sur en cuanto a la cantidad de sitios con manifestaciones gráfico-rupestres? Bueno, ellos tienen más que nosotros, tienen más pintura mural, sobre todo la denominada pintura mural, y tienen más sitios abiertos al público, ¿no? Tienen un buen sistema
un sistema organizado de guías para llevar a los visitantes a estos lugares. El abrir un sitio a la visita pública requiere forzosamente de lo que nosotros llamamos planes de manejo, ¿no? Para que la visita no impacte negativamente en estos lugares y se vuelvan lugares con aguas residuales, con basura, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Baja California, pues, han contado con la infraestructura y la organización, etcétera, para abrir sitios al público. Y también lograron una declaratoria de patrimonio mundial de uno de estos sitios, ¿no? Por parte de la UNESCO, que eso fue un gran logro. En el caso de nosotros de Baja California solo tenemos un sitio arqueológico abierto al público, muy exitoso, por cierto, que es el Vallecito, en La Rumorosa, municipio de Tecate, porque cuando yo llegué aquí hasta 2019 recibió 17,000 visitantes, ¿no? Claro, esto bajó por razones obvias, la pandemia y todo lo que pasó, las secuelas, pero esto nos indica que la población acude a estos sitios, ¿no? Claro, ahí hay un centro de población, La Rumorosa, contratamos personal de ahí, tenemos un módulo de recepción, la infraestructura, estacionamiento, asadores, palapas, ahí para que la gente, parrillas, pueda preparar comida, etcétera. Y van muchos escolares, van camiones con niños de distintos niveles, desde primaria hasta medio superior, etcétera. Es el único sitio que tenemos abierto. Son empresas que hay que trabajar también de manera conjunta con estas instancias estatales que yo mencionaba, ¿no? Unir esfuerzos con ejidatarios, rancheros, pobladores, delegaciones municipales, municipios, gobiernos estatales, instancias estatales, turismo, educación, cultura, y nosotros como entidades federales, ¿no? de especialistas, la iniciativa privada, etcétera. Bueno, el Museo Histórico Regional de Ensenada, del Centro INAH, Baja California, es un museo modesto, tiene pocos años aquí, pero lo que se trató es sintetizar en unas cuantas salas, digamos, la historia regional, ¿no? Pensando en el estado de Baja California. Empieza con la parte paleontológica, porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y esto es muy importante decirlo, tiene entre su misión institucional investigar y preservar desde restos paleontológicos con millones y millones de años toda la historia prehistórica, toda la historia colonial y de las grandes civilizaciones mesoamericanas o no. Dentro del territorio nos compete toda la investigación arqueológica, toda la parte colonial, los 300 años del reino de la Nueva España hasta el siglo XIX. Entonces esto nos da una idea de la empresa que tiene nuestro instituto sobre las espaldas. Es una empresa impresionante, y poco a poco hemos estado formando, digamos, los recursos humanos que necesitamos para ello. Por eso este museo sigue esa secuencia.
No se pierda la próxima edición de Cronos. Misiones de la Antigua California, la historia de un desafío colosal.